Esta es la predicación correspondiente al domingo 9 de abril, domingo de resurrección de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10. Sin resurrección no hay fe cristiana. Así de claro y así de sencillo. Pero quizás no sea tan sencillo responder a la pregunta sobre qué es la resurrección. ¿A qué nos referimos los cristianos cuando confesamos que Jesús resucitó? Por un lado, no es solo una manera de decir que Jesús es Dios o divino de alguna manera, ni tampoco significa solo que cuando muramos iremos al cielo. Por otro lado, para nuestra cultura secular, hablar de resurrección es hablar de un imposible. Nadie vuelve a vivir después de muerto. Pero para saber eso no hace falta ciencia y la tecnología actuales, ya que todos los seres humanos, sin importar en qué cultura hayan vivido o vivan, saben eso. Por tanto, la resurrección es algo mucho más que todo eso. La resurrección es algo completamente nuevo que ocurre en el orden del mundo. Lo completamente nuevo de aquello que Dios está haciendo y que terminará de hacer con y en su creación. La resurrección es el parto de un mundo nuevo. Leemos en versículos 5 al 7 del capítulo 28. Entonces el ángel dijo a las mujeres: no temáis, ya sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como anunció. Venid y ved el lugar donde lo habían puesto. Ahora marchaos a prisa y anunciad a sus discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo veréis. Esto es lo que yo tenía que deciros. Para entender esto, debemos retroceder un paso. Lo que acabamos de leer en la narración de Mateo supone que Jesús, después de muerto, vuelve corporalmente a la vida, de manera que las mujeres que lo acompañan o que lo acompañaban, así como sus propios discípulos, experimentan esta nueva corporeidad de Jesús tras la muerte. Como leemos en los versículos 9 al 10 del capítulo 28, en esto Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengáis miedo. Id a llevar la noticia a mis hermanos, decidles que se dirijan a Galilea. Allí podrán verme. Versículos 9 al 10 del capítulo 28. No fue, por tanto, solo una experiencia subjetiva, ni algo que experimentaron solo en su interior o en su conciencia. No es algo que imaginaron, ni mucho menos es algo que inventaron. Quizás alguien pueda decir o pensar que, sin embargo, solo puede ser producto de la imaginación la escena que se nos describe en Mateo capítulo 28, versículos 2 al 3, cuando dice: de pronto se produjo un fuerte terremoto, pues un ángel del Señor que había bajado del cielo se acercó al sepulcro, removió la piedra que cerraba la entrada y se sentó sobre ella. Resplandecía como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Sin embargo, esto tiene que ver más con nuestra tendencia moderna de juzgar todo según nuestros estándares de conocimiento y de ciencia. Es un prejuicio pensar que solo porque algo está explicado en unas claves culturales distintas a las nuestras, necesariamente es falso.
esto no es óbice para darnos cuenta de que los textos deben leerse en las claves culturales correspondientes. Lo que el texto quiere transmitirnos es que Dios mismo está interviniendo en lo que está ocurriendo. Siempre que en los relatos bíblicos tenemos la presencia de ángeles o personajes similares, lo que se nos está queriendo decir es que Dios está interviniendo en esa escena, en esa acción, en esa realidad, lo que fuere. Y no es necesario hacer de todos los detalles como requeriría nuestra aproximación al conocimiento moderno, una prueba de veracidad en términos proposicionales modernos, como afirmaciones necesariamente de verdad que tienen una correspondencia exacta en sus detalles con la realidad. No nos compliquemos la vida. Lo importante de la narración es su significado. Que la Biblia nos transmite sobre la base de narraciones en una gran narración, lo importante es el significado que esa narración despliega ante nosotros cuando la estamos leyendo, cuando la estamos narrando. ¿Y cuál es el significado de esta narración? Que Jesús está vivo, aunque previamente haya muerto en la cruz. Este es el significado de esta narración y no es necesario acudir a la comprobación de todos sus elementos y detalles para que sea verdad aquello que nos transmite. ¿Vale? Está bien. Pero alguien podría objetar que la propia resurrección podría ser el producto de unos patrones culturales antiguos y que ya no responden a nuestro actual conocimiento del mundo. Alguien podría pensar, bueno, pensaron que había resucitado porque eran antiguos, porque tenían un conocimiento del mundo limitado. No es como nosotros, que tenemos un conocimiento del mundo superior al de ellos. Pero entonces, si fuera así, la cuestión clave entonces sería si es verdad que los textos se agotan en su propio marco cultural y no aluden a ninguna realidad externa a ellos mismos. O, dicho de una forma más sencilla, habrá que preguntarse cuáles eran los patrones culturales de aquel contexto social para saber qué posibilidades había de que los primeros cristianos, que en ningún momento dejaron de ser judíos y leales a sus creencias ancestrales, en el Dios de Israel, qué posibilidad había de que ellos hubieran inventado aquellas experiencias el día de la resurrección en función de los patrones culturales que les eran propios. Es decir, es cierto que aquellos judíos formaba parte dentro de su mundo cultural esta idea de la resurrección aplicada a Jesús. Es decir, que era una idea natural en ellos y que por lo tanto fuera lo que ellos pensaran automáticamente como respuesta a que el maestro hubiera muerto. ¿Es esto? Pues esto es lo que nos estamos preguntando. En el mundo pagano había muchas ideas acerca de la vida después de la muerte, pero las mayoritarias podían resumirse en que no había necesidad de algo como una resurrección corpórea, porque tras la muerte el alma del cuerpo se liberaba del cuerpo y podía ir al cielo o a lo divino, a las esferas celestes o como se conceptualizara. Es decir, el patrón mayoritario en el mundo pagano de la época de Jesús era que el alma en la muerte el alma se separaba del cuerpo e iba al cielo. El mundo era malo, la salvación consistía en escapar del mundo malo y pues esto era lo que básicamente se creía
gran parte del mundo antiguo, en este mundo grecorromano no me refiero. Así que desde el punto de vista pagano, la resurrección no tenía sentido. ¿Para qué iba a hacer falta una resurrección si ya en sí mismo la muerte suponía la liberación del alma que va al cielo, abandona el mundo malo y ya está todo resuelto? La resurrección, una resurrección corpórea nuevamente en este mundo no tiene ningún sentido. Como ejemplo de esto, podemos tener muchos, pero como ejemplo de esto, cuando el apóstol Pablo en la plaza pública de Atenas habla de la resurrección, fijaos cuál es la reacción de la gente que le está escuchando allí. Leo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 32. Cuando oyeron hablar de resurrección de muertos, que era de lo que estaba hablando el apóstol Pablo, pues cuando oyeron hablar de la resurrección de muertos, unos lo tomaron a burla y otros dijeron, ya nos hablarás de ese tema en otra ocasión. Vale. Déjalo para otro día. Unos se rieron directamente y el otro lo ignoraron. Los otros lo ignoraron. La resurrección para el mundo pagano del contexto cultural grecorromano no tenía ningún sentido. Por lo tanto, no podía venir de ahí esta idea de la resurrección. La resurrección es algo que, como digo, no tenía sentido para el mundo pagano, porque un alma incorpórea era suficiente respuesta para un mundo malo. Pero si no podía provenir del mundo pagano, esta idea de la resurrección, ¿qué pasaba en el mundo judío? ¿Acaso ellos no creían y esperaban la resurrección? En tiempos de Jesús había variedad de creencias después de la vida después de la muerte. Estaban las creencias judías que tenían una noción de la resurrección, como era el caso de los fariseos. Mientras que los saduceos no creían en una resurrección. Por lo tanto, en el mundo judío había diversidad de posiciones o de opiniones. Pero aunque los fariseos creyeran en la resurrección era algo que se esperaba para el último día y referida al pueblo de Dios en su conjunto. Esta es la idea que encontramos, por ejemplo, cuando Marta está respondiendo a Jesús tras la muerte de su hermano Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 24, dice, Marta replicó, sé muy bien que volverá a la vida su hermano Lázaro. Al fin de los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos. Así que en el mundo pagano no había esta idea de la resurrección, resultaba incomprensible, pero en el mundo judío había una noción de la resurrección que no era compartida por todos, pero que conceptualizaba la resurrección para el pueblo de Dios al final de los tiempos. Por tanto, esta idea de que Jesús hubiera resucitado no formaba parte de las expectativas escatológicas judías del momento. Nadie esperaba, dentro del mundo cultural judío, que esa resurrección, esa noción de resurrección que tenían, se dijera solo de una persona y en medio de la historia, sin que hubiera acontecido el final de la historia. Este tipo de resurrección no era esperable ni por judíos, ni mucho menos por paganos. O sea, esta idea de que alguien pudiera resucitar aisladamente en un momento determinado no era algo que fuera esperable por los judíos, muchísimo menos por los paganos.
Así que esta idea de que los primeros cristianos que eran judíos inventaron, imaginaron o experimentaron o creyeron experimentar de alguna manera la resurrección de Jesús sobre la base de su mundo cultural, o simplemente porque eran antiguos y no tenían el conocimiento de la ciencia moderna, es completamente errónea, porque no había elementos, patrones dentro de su mundo cultural que les hubieran permitido construir ex novo, es decir, de cero, esa experiencia, esa noción de resurrección dicha de una persona concreta en medio de la historia. Pero hay más, porque es tremendamente significativo que en ningún caso formaba parte de las expectativas judías que el Mesías fuera a resucitar. Si Jesús era el Mesías, del Mesías no se esperaba la resurrección, porque del Mesías no se esperaba que muriera, y del Mesías se esperaba mucho menos que muriera en una cruz. Así que, ¿por qué? Porque el Mesías debía vencer sobre los enemigos de Israel y traer el reinado de Dios, pero nadie esperaba un Mesías ni crucificado ni resucitado. Así que para los cristianos la crucifixión era un problema, porque era algo vergonzante en aquella sociedad. Pero mucho menos alguien hubiera imaginado que la manera de resolver el problema de la cruz fuera afirmar que Jesús hubiera resucitado. El Mesías no podía ser crucificado, así como tampoco se esperaba que hubiera resucitado, a menos que eso es lo que hubiera ocurrido realmente, que eso es lo que queremos decir. ¿Sí? No pudieron inventarse o no pudieron imaginarse que Jesús resucitara porque no existían dentro de los patrones culturales de aquella sociedad esa noción, y porque no podía, y porque del Mesías no se esperaba ni lo uno ni lo otro, ni la crucifixión ni la resurrección. Por tanto, no estaba dentro del acervo de conocimiento de ellos esto. Por lo tanto, si ellos transmiten que Jesús está vivo después de muerto, es porque no porque se lo inventaron, no porque lo esperaban, no porque era congruente con sus creencias previas, sino porque realmente ocurrió. Los cristianos experimentaron físicamente a Jesús vivo tras su muerte. Y eso cambió todas sus expectativas y modificó sustancialmente su manera de comprender las promesas de Dios para su pueblo. Otro elemento que nos induce a pensar que los relatos de la resurrección están transmitiendo una realidad experimentada y no solo imaginada o inventada es que los 4 evangelistas ponen en boca de un grupo de mujeres seguidoras de Jesús el primer testimonio de la resurrección. En este caso, de Mateo, lo tenemos en el versículo 2 del capítulo 28. Pasado el sábado, cuando ya apuntaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Versículo 5. Entonces el ángel le dijo a las mujeres: no temáis, ya sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. Y en el versículo 8, las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro y asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Como vemos en esta escena de la resurrección, las mujeres son las auténticas protagonistas como testigos de la resurrección. Y esto era contrario a un patrón
social y cultural muy arraigado en aquella sociedad. La mujer sola no podía ser considerada un testigo de confianza en un juicio. La normatividad estaba del lado del hombre, no de la mujer. Así que si alguien hubiera inventado estas historias, o esta historia, esta narración, no se le hubiera ocurrido que su legitimación pasara por el testimonio de varias mujeres. Si tú querías que esta historia, y se la estabas inventando, se la creyeran los demás, no hubieras puesto en boca de las mujeres ser el testimonio, el primer testimonio de la resurrección. No se te hubiera ocurrido, si hubiera sido judío, pensar en que para que otros te creyeran, pues que las mujeres hubieran sido las primeras eh, testigos de la resurrección. Más bien era lo contrario. El que hubieran sido mujeres las primeras testigos de la resurrección mostraría el descrédito de aquella causa y que no era digna de ser tenido en cuenta. Todo ello nos indica Todo ello nos indica que si lo que ocurrió no fue que efectivamente, después de la muerte en la cruz, Jesús hubiera estado vivo y que sus discípulos, las mujeres y los hombres que estaban con él, lo experimentaron como una realidad presente, corpórea y física, si no hubiera sido esto lo que ocurrió, tenían a su disposición un amplio catálogo de patrones culturales para explicarlo de otra manera. Ellos tenían un montón de formas de explicar lo que hubiera ocurrido con Jesús después de su muerte, pero si no lo hubieran experimentado físicamente y corpóreamente, podían haberlo hecho de otras muchas maneras, podían haberlo explicado de otras muchas maneras, pero la única manera que no tenían para hacerlo era que hubiera resucitado. Por lo tanto, no podemos atribuir a su mundo cultural, a sus creencias previas, a sus expectativas previas, esa explicación y que la hubieran inventado, que se la hubieran imaginado o que la hubieran somatizado de alguna forma o subjetivado de alguna manera, porque esa era la única manera que no estaba disponible para ellos. Era un patrón que no tenían previamente. Por lo tanto, eso de alguna forma viene a darnos crédito a que efectivamente eso fue lo que ocurrió. Que Jesús lo habían experimentado físicamente, corpóreamente, como una realidad parte del mundo. ¿De dónde entonces viene esta desconfianza en la resurrección? La respuesta es de la cultura construida en los últimos 300 años, en Europa en primer lugar y después a partir de ahí, en todo el mundo occidental. Esa cultura en que establece una separación de lo natural y de lo sobrenatural, relegando el contacto con lo sobrenatural a un ámbito personal, individual y privado. Dios, según nuestro modelo cultural, ya no actúa ni se hace presente directamente en el mundo, sino solo en el interior de la conciencia o por medio de una experiencia individual o como un sentimiento puramente interior y subjetivo. Esto es lo que nuestra cultura, con su separación entre no solo la distinción, sino la separación de lo natural y lo sobrenatural, hace.
Nos dice, una cosa es lo sobrenatural, otra cosa es lo natural. Dios no interviene en el mundo natural, que sigue con sus propias leyes. El mundo sigue autónomamente y Dios está allí lejos en un ámbito de lo sobrenatural, y si acaso tiene algún tipo de intervención o algún punto de contacto, lo hace no directamente en el mundo, sino en el interior de la conciencia, por medio de una experiencia individual o como un sentimiento interior y subjetivo. Dentro de ese marco cultural, la resurrección queda transformada desde una realidad física y corpórea a una experiencia subjetiva. Entonces, desde este marco cultural, cuando leemos los textos del Evangelio sobre la resurrección, decimos, no, esto no pudo ocurrir físicamente, no pudo ocurrir realmente. Es que las mujeres y los primeros cristianos lo creyeron ver, lo experimentaron subjetivamente o simplemente se lo inventaron. Ya hemos puesto nuestras objeciones a esas opciones. Pero si la resurrección queda transformada desde una realidad física, corpórea, una experiencia subjetiva, una invención o una realidad imaginada, entonces cabe preguntarse algo. ¿A quién beneficia esa transformación cultural? La respuesta la tenemos en lo que hemos visto en las semanas anteriores. Si Jesús no resucita y muere en la cruz, ¿qué decíamos el, el Viernes Santo? ¿Qué decíamos el Domingo de Ramos? Que la verdad cae del lado de César y del templo. O lo que es lo mismo, si Jesús no es Salvador y Señor del mundo, el mundo queda en manos de César. ¿Y esto qué quiere decir en nuestro contexto sociocultural? Que si la resurrección queda reducida a una experiencia interior, el mundo queda en manos de las instituciones y poderes actuales, que están representados o simbolizados por el Estado y por el mercado. Así que si Jesús queda en una experiencia meramente interior, subjetiva, el mundo queda en manos de las instituciones, poderes humanos, y por lo tanto, si Jesús no es Señor del mundo, otros señores ocuparán su lugar. Por lo tanto, a la construcción política y económica de nuestra sociedad le conviene un Jesús cuya resurrección fuese solo imaginada, inventada, recreada o experimentada subjetivamente por los primeros cristianos. Si Jesús no resucita, César sale triunfante. Si Jesús no resucita y desafía con su reinado los poderes humanos salen triunfantes. Por lo tanto, en nuestro contexto cultural y social, significa que una experiencia meramente subjetiva, privada e individual, ya sea de la resurrección de nuestra vida cristiana en general, pero en este contexto hablando en esta mañana de la resurrección, permite que el mundo sea colonizado, totalizado por las instituciones políticas y sociales de nuestra cultura. Cuando la teología ha pensado así, se ha mostrado adaptativa a este mundo cultural, solo se ha comportado funcionalmente a los poderes del mundo, a la construcción política, económica, que ha imperado en estos 300 últimos años, o 200 últimos años. Por tanto,
La importancia de la resurrección reside en que es el inicio de algo nuevo, de algo completamente nuevo, que es esa nueva creación y ese reinado de Dios. Esa es la victoria que se muestra en la mañana de la resurrección. Algo completamente nuevo está naciendo. Un mundo nuevo está naciendo con la resurrección. Pero si Jesús no ha resucitado, la muerte no tiene contestación. La muerte sería la última palabra dicha sobre el mundo y sobre ti mismo. Por el contrario, la narrativa cristiana nos dice que la muerte ha sido vencida en la mañana de la resurrección y no es la última palabra dicha en nuestro lugar. Esta es la realidad del Evangelio que nos narra la Biblia y que nos desvela la verdad sobre el mundo y sobre el ser humano. Ahora, todos aquellos que a través de la fe están unidos a Jesús, el Rey, son participantes de su muerte y de su resurrección. Y hoy podemos vivir acordes con la esperanza de este nuevo sentido para el mundo. La Iglesia, con sus formas de vida, anticipa la realidad del reino y de la nueva creación cuando encarna el amor, la fe, la esperanza, la justicia, la bondad, la belleza y la verdad, que son propias de esta nueva realidad prometida por el Dios que viene a nosotros. Pero además, Jesús crucificado y resucitado envía a sus discípulos a llevar esta buena noticia a todo el mundo, que es lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. ¿Cuál es esa buena noticia que proclamamos en este domingo de resurrección? Que la muerte ha sido vencida y que ya no será la última palabra que se diga ni sobre el universo ni sobre cada uno de nosotros, y que un nuevo mundo ha comenzado, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, sin mal, sin pecado, el día de la resurrección. Y así sea.